Audiolibro, el libro tibetano de la vida y la muerte. Capítulo 4, Vídeo 1. La naturaleza de la mente. Encerrados en la jaula estrecha y oscura, que nosotros mismos nos hemos fabricado y que tomamos por todo el universo, muy pocos podemos empezar siquiera a imaginar otra dimensión de la realidad. Patrul Rinpoche cuenta el relato de una rana vieja, que se había pasado la vida en un pozo húmedo. Un día fue a visitar una rana del mar. ¿De dónde vienes?, preguntó la rana del pozo. Del gran océano, respondió la otra. ¿Y es muy grande ese océano? Es gigantesco. Es como una cuarta parte de mi pozo, ¿quieres decir? ¿Más grande? ¿Más grande? ¿Es como la mitad de mi pozo? No, aún más grande. ¿Es tan grande como este pozo? Mucho más. No hay comparación, no es posible. Eso tengo que verlo yo misma. Y las dos se pusieron en camino. Cuando la rana del pozo vio el océano, sufrió tal impresión que la cabeza le estalló en 1000 pedazos. Casi todos los recuerdos de mi infancia en Tíbet se han desvanecido, pero hay dos momentos que siempre me acompañarán. Ambos se produjeron cuando mi maestro Jamyang Silentse me introducía en la naturaleza esencial, original y más íntima de mi mente. Al principio me resistía a revelar estas experiencias personales, puesto que en Tíbet es algo que no se hace, pero mis alumnos y amigos estaban convencidos de que una descripción de tales experiencias podría servir de ayuda a otros, y me rogaron e insistieron en que escribiera sobre ellas. El primero de esos dos momentos se produjo cuando yo tenía 6 o 7 años. Ocurrió en aquella habitación especial donde vivía Jamyang Silentse, ante una gran estatua que representaba a su anterior encarnación, Jamyang Silentse Wampo. Era una figura grave e imponente, y aún lo parecía más, cuando la llama del candil de manteca parpadeaba y le iluminaba la cara. Antes de que pudiera darme cuenta de nada, mi maestro hizo algo de lo más insólito. De pronto, me estrechó entre sus brazos y me levantó en vilo, y, a continuación, me dio un gran beso en la mejilla. Por un largo instante mi mente se desvaneció y quedé envuelto por una ternura, un afecto, una confianza y un poder enormes. La siguiente ocasión fue más formal, y tuvo lugar en Lodrak Karchu, una cueva en la que meditó el gran santo Padmasambhava, padre del budismo tibetano. En el curso de nuestra peregrinación por el Tíbet meridional, nos detuvimos allí. Yo entonces tendría unos 9 años. Mi maestro me mandó llamar y me pidió que me sentara ante él y estábamos solos. Ahora voy a introducirte en la naturaleza esencial de la mente, me anunció, y provisto de su campanilla y su tambor de mano, entonó la invocación de todos los maestros del linaje, desde el Buda primordial hasta su propio maestro. Luego hizo la introducción, y de súbito, me lanzó una pregunta sin respuesta: ¿qué es la mente? Y me miró fija y profundamente a los ojos. Me tomó completamente por sorpresa. La mente se me hizo añicos. No quedaron palabras, nombres ni pensamientos, de hecho, no quedó ni mente. ¿Qué sucedió en ese momento pasmoso? Los pensamientos pasados habían muerto y desaparecido, los futuros aún no habían surgido, la corriente de mis pensamientos se interrumpió por completo. En esa conmoción se abrió un hueco, y en ese hueco se reveló al desnudo una conciencia pura e inmediata del presente, libre de todo aferramiento, simple, desnuda y fundamental. Y sin embargo, esa sencillez desnuda resplandecía también con el calor de una inmensa compasión. ¿Cuántas cosas podría decir de ese momento? Mi maestro, en apariencia, me había formulado una pregunta, pero yo sabía bien que no esperaba ninguna respuesta. Y antes de que yo pudiera empezar a buscar una, ya sabía que no la encontraría. Permanecí allí sentado, estupefacto y maravillado, mientras en mi interior se iba acumulando una profunda y resplandeciente certeza, que nunca había conocido hasta entonces. Mi maestro había preguntado, ¿qué es la mente? Y en ese instante tuve la sensación de que era casi como si todo el mundo supiera, que no existía nada semejante, y yo hubiera sido el último en averiguarlo. Qué ridículo me pareció entonces el mero intento de buscar una mente. Esa presentación realizada por mi maestro sembró dentro de mí una semilla. Más tarde llegué a saber que ese era el método de introducción o presentación utilizado en nuestro linaje. En su momento, empero, lo ignoraba, de modo que lo ocurrido resultó completamente inesperado, y por ello tanto más sorprendente y poderoso.
En nuestra tradición decimos que para presentar la naturaleza de la mente, han de concurrir 3 auténticos: la bendición de un auténtico maestro, la devoción de un auténtico discípulo y el linaje auténtico del método de introducción. El presidente de Estados Unidos no puede introducirnos a la naturaleza de nuestra mente, como tampoco nuestro padre ni nuestra madre. No importa cuánto poder tenga una persona, ni lo mucho que nos quiera, solo puede presentarla a alguien que la haya comprendido y conocido plenamente y que sea depositario de la bendición y la experiencia del linaje. Y el discípulo o alumno debe encontrar y cultivar constantemente esa apertura, esa amplitud de miras, esa disposición, ese entusiasmo y esa reverencia, que cambiarán toda la atmósfera de su mente y le harán receptivo a la introducción. Eso es lo que entendemos por devoción. Sin ella, el maestro puede presentarla, pero el alumno no la reconocerá. La introducción a la naturaleza de la mente solo es posible cuando el maestro y el alumno entran juntos en esa experiencia. Solo en ese encuentro de mentes y corazones podrá captarla el alumno. También el método es de una importancia fundamental. Se trata exactamente del mismo método que se ha experimentado y puesto a prueba durante miles de años, y que permitió a los propios maestros del pasado alcanzar el conocimiento. Cuando mi maestro me hizo la introducción de un modo tan espontáneo y a una edad tan temprana, realizó algo completamente fuera de lo común. Por lo general se hace mucho más tarde, cuando el discípulo ya ha pasado por el entrenamiento previo en práctica meditativa y purificación. Eso es lo que madura y abre el corazón y la mente del alumno a la comprensión directa de la verdad. Entonces, en ese poderoso instante de la introducción, el maestro o la maestra puede dirigir su propio conocimiento de la naturaleza de la mente, lo que denominamos la mente de sabiduría del maestro, hacia la mente del alumno, ya auténticamente receptivo. El maestro no hace nada menos que introducir al alumno a lo que realmente es el Buda, o, dicho de otro modo, despertarlo a la presencia viva de la iluminación interior. En esa experiencia, el Buda, la naturaleza de la mente y la mente de sabiduría del maestro se funden en una sola cosa y se revelan como uno. El alumno reconoce entonces, en una llamarada de gratitud, sin la menor sombra de duda, que no ha habido nunca ni puede haber jamás ninguna separación entre alumno y maestro. Entre la mente de sabiduría del maestro y la naturaleza de la mente del alumno. Dudjom Rinpoche, en su célebre Declaración del Conocimiento, escribió: puesto que la conciencia pura de la hora es el auténtico Buda, en apertura y contento encontré al Lama en mi corazón. Cuando nos damos cuenta de que esta mente natural infinita es la misma naturaleza del Lama, ya no hay necesidad de súplicas deseosas, aferradas o llorosas ni de lamentos artificiales. Relajándonos en ese estado espontáneo, receptivo y natural, obtenemos la bendición de la autoliberación sin objetivos de todo lo que pueda surgir. Cuando haya reconocido plenamente que la naturaleza de su propia mente es la misma que la del maestro, de ahí en adelante, el maestro y usted nunca podrán estar separados. Porque el maestro es uno con la naturaleza de su mente, y por tanto, siempre presente. ¿Recuerda al Lama Seten, al que vi morir cuando yo era un niño? Cuando se le ofreció la posibilidad de tener a su maestro físicamente presente junto a su lecho de muerte, respondió: con el maestro no existe la distancia. Cuando haya reconocido, como Lama Seten, que el maestro y usted son inseparables, nacerá en usted una enorme gratitud y una profunda sensación de reverencia y homenaje. Dudjom Rinpoche llama a esta actitud del homenaje de la visión. Es una devoción que surge espontáneamente, al tener la visión de la naturaleza de la mente. Para mí hubo muchos otros momentos de introducción, en las enseñanzas e iniciaciones, y más tarde cuando recibí introducción de mis otros maestros. Tras el fallecimiento de Jamyang Silyen-tse, Dudjom Rinpoche me acogió en su amor y cuidó de mí, y durante varios años le serví de intérprete. Esto abrió una nueva fase de mi vida. Dudjom Rinpoche fue uno de los más célebres maestros y místicos de Tíbet, estudioso y escritor de renombre. Mi maestro Jamyang Silyen-tse solía comentar con frecuencia que Dudjom Rinpoche era un maravilloso maestro y que era el representante vivo de Padmasambhava en esta época. Por consiguiente, yo le tenía un gran respeto, aunque no tenía ninguna relación personal con él, ni experiencia de su enseñanza. Un día, tras la muerte de mi maestro, cuando yo contaba poco más de 20 años, hice una visita de cortesía a Dudjom Rinpoche en su residencia de Kalimpong, una localidad en las estribaciones del Himalaya.
Al llegar allí lo encontré impartiendo instrucción a una norteamericana, uno de sus primeros discípulos de esa nacionalidad. La mujer se encontraba muy frustrada, pues no había nadie que dominara el inglés lo suficiente para traducir las enseñanzas sobre la naturaleza de la mente. Cuando me vio entrar, Dudjom Rinpoche exclamó: «Ah, ¿estás aquí? Bien. ¿Puedes traducirle lo que digo?». Así que me senté y empecé a traducir. En una sesión que duró aproximadamente 1 hora, dio una enseñanza asombrosa, una enseñanza que lo abarcaba todo. Me sentí tan conmovido e inspirado que se me llenaron los ojos de lágrimas. Me di cuenta de que Jamyang Silentse se refería precisamente a aquello. Nada más terminar, le pedí a Dudjom Rinpoche que me diera enseñanzas. A partir de aquel día, acudía cada tarde a su casa y pasaba varias horas con él. Era un hombre pequeño, de facciones hermosas y apacibles, manos exquisitas y una presencia delicada, casi femenina. Llevaba el cabello largo atado atrás como los yogis, y sus ojos siempre chispeaban con una alegría secreta. Su voz, suave y un poco ronca, parecía la propia voz de la compasión. Dudjom Rinpoche se sentaba en un asiento bajo cubierto con una alfombra tibetana, y yo me sentaba algo más bajo. Siempre lo recordaré así sentado, con el sol de la tarde entrando a raudales por la ventana que había a su espalda. Un día, mientras recibía su enseñanza y practicaba con él, tuve la experiencia más extraordinaria. Fue como si todo lo que había oído en las enseñanzas empezara a sucederme a mí, todos los fenómenos materiales se disolvían a nuestro alrededor. Me sentí muy impresionado y balbucí: «Rinpoche, Rinpoche. Está ocurriendo». Nunca olvidaré la mirada de compasión que me dirigió cuando se inclinó hacia mí para tranquilizarme: «Está bien. No pasa nada. No te excites demasiado. En último término, no es ni bueno ni malo». Empezaba a sentirme transportado de arrobo y maravilla, pero Dudjom Rinpoche sabía que, si bien las experiencias positivas pueden representar jalones útiles en el sendero de la meditación, también pueden convertirse en trampas si interviene el apego. Hay que dejarlas atrás para pasar a un terreno más estable y profundo, y fue a ese terreno a donde sus sabias palabras me llevaron. Dudjom Rinpoche me inspiró una y otra vez el conocimiento de la naturaleza de la mente por medio de las palabras de la enseñanza que daba. Las propias palabras encendían destellos de la experiencia real. Durante muchos años me instruyó a diario sobre la naturaleza de la mente con lo que se conoce como instrucciones de señalar. Aunque yo había recibido toda la enseñanza esencial de mi maestro Jamyang Silentse, como una semilla, fue Dudjom Rinpoche quien la regó y la hizo florecer. Y cuando empecé a enseñar, fue su ejemplo el que me inspiró. La mente y la naturaleza de la mente. El descubrimiento todavía revolucionario del budismo es que la vida y la muerte están en la mente, y en ningún otro lugar. La mente se revela como base universal de la experiencia, creadora de la felicidad y creadora del sufrimiento, creadora de lo que llamamos vida y de lo que llamamos muerte. La mente tiene numerosos aspectos, pero hay 2 que destacan. La primera es la mente ordinaria, la que los tibetanos llaman Sem. Un maestro la define así: aquello que posee conciencia diferenciadora, aquello que posee un sentido de la dualidad, es decir, que aferra o rechaza algo externo, eso es la mente. Fundamentalmente, es aquello que podemos asociar con un otro, con cualquier algo que se percibe como distinto del perceptor. Sem es la mente dualista, discursiva y pensante, que solo puede funcionar en relación con un punto de referencia exterior proyectado y falsamente percibido. Así pues, Sem es la mente que piensa, hace planes, desea y manipula, que monta en cólera, que crea oleadas de emociones y pensamientos negativos por los que se deja llevar, que debe seguir siempre proclamando, corroborando y confirmando su existencia, mediante la fragmentación, conceptuación y solidificación de la experiencia. La mente ordinaria es la presa incesantemente cambiante e incambiable de las influencias exteriores, las tendencias habituales y el condicionamiento. Los maestros comparan a Sem con la llama de una vela en un portal abierto, vulnerable a todos los vientos de las circunstancias. Desde cierto punto de vista, Sem es parpadeante, inestable y ávida, siempre entrometida en asuntos ajenos, su energía se consume en la proyección hacia afuera.
A veces me la imagino como un frijol saltador mexicano, o como un mono encaramado a un árbol, que brinca incansable de rama en rama. Sin embargo, vista desde otro ángulo, la mente ordinaria posee una estabilidad falsa y desanimada, una inercia autoprotectora y pagada de sí, una calma pétrea hecha de hábitos arraigados. Sem es tan taimada como un político corrompido, escéptica y desconfiada, ducha en astucias y trapacerías, ingeniosa en los juegos del engaño. Como escribiera Jamyang Siyentse. Es dentro de la experiencia de esta Sem, caótica, confusa, indisciplinada y repetitiva, esta mente ordinaria, donde una y otra vez sufrimos el cambio y la muerte. Luego está la naturaleza misma de la mente, su esencia más íntima, que es siempre y absolutamente inmune al cambio y a la muerte. Ahora se halla oculta dentro de nuestra propia mente, nuestra Sem. Envuelta y velada por el rápido discurrir de nuestros pensamientos y emociones. Pero, del mismo modo en que un fuerte golpe de viento puede dispersar las nubes, y revelar el sol resplandeciente y el cielo anchuroso, también alguna inspiración puede descubrirnos visiones relámpagos, de esta naturaleza de la mente. Estos vislumbres pueden ser de diversos grados e intensidades, pero todos proporcionan alguna luz de comprensión, significado y libertad. Ello es así porque la naturaleza de la mente es de por sí la propia raíz de la comprensión. En tibetano la llamamos Rigpa, una conciencia primordial, pura y prístina, que es al mismo tiempo inteligente, cognoscitiva, radiante y siempre despierta. Se podría decir que es el conocimiento del propio conocimiento. No hay que caer en el error de suponer que la naturaleza de la mente es exclusiva de nuestra mente solo. De hecho, es la naturaleza de todo. Nunca puede subrayarse demasiado que conocer la naturaleza de la mente es conocer la naturaleza de todas las cosas. A lo largo de la historia, los santos y los místicos han adornado sus percepciones con distintos nombres y le han conferido distintos rostros e interpretaciones, pero lo que experimentan fundamentalmente todos ellos es la naturaleza esencial de la mente. Los cristianos y los judíos la llaman Dios, los hindúes la llaman el yo, Shiva, Brahman y Vishnu, los místicos sufíes la llaman la esencia oculta, y los budistas la llaman la naturaleza de Buda. En el corazón de todas las religiones se halla la certidumbre de que existe una verdad fundamental, y que esta vida constituye una oportunidad sagrada para evolucionar y conocerla. Cuando decimos Buda, pensamos naturalmente en el príncipe indio Gautama Siddhartha, que alcanzó la iluminación en el siglo VI a.C. y que enseñó el camino espiritual, que siguen millones de personas en toda Asia, y que hoy se llama budismo. Buda, no obstante, tiene un significado mucho más profundo, se refiere a una persona, cualquier persona, que ha despertado completamente de la ignorancia, y se ha abierto a su vasto potencial de sabiduría. Un Buda es una persona que ha puesto un definitivo final al sufrimiento y la frustración, y ha descubierto una paz y una felicidad duraderas e inmortales. Sin embargo, para muchos de los que vivimos en esta época de escepticismo, este estado puede parecer una fantasía o un sueño, o tal vez una hazaña absolutamente fuera de nuestro alcance. Es importante recordar siempre que Buda fue un ser humano como usted o como yo. Nunca se proclamó divino. Descubrió que poseía la naturaleza de Buda, la semilla de la iluminación, y que todos los demás también la poseían. La naturaleza de Buda es un derecho natural de todos los seres conscientes, y como suelo decir siempre, nuestra naturaleza de Buda es tan buena como la naturaleza de Buda de cualquier Buda. Esta es la buena nueva, que Buda nos trajo de su iluminación en Bodh Gaya, y que tan inspiradora es para muchos. Su mensaje, que la iluminación está al alcance de todos, nos aporta una enorme esperanza. Por medio de la práctica, también nosotros podemos llegar a ser iluminados. Si esto no fuera cierto, las innumerables personas que hasta ahora han alcanzado la iluminación no lo habrían conseguido. Se dice que cuando Buda alcanzó la iluminación, lo único que deseaba hacer era mostrarnos a los demás la naturaleza de la mente, y participarnos completamente lo que había conocido. Pero también vio, con el pesar de una infinita compasión, lo difícil que nos sería llegar a entenderlo. Aunque todos tenemos la misma naturaleza interior que Buda, no nos damos cuenta de ello, porque está encerrada y envuelta en nuestra mente individual ordinaria. Imaginemos un jarro vacío. El espacio interior es exactamente el mismo que el espacio exterior. Solo sus frágiles paredes separan el uno del otro. Nuestra mente de Buda está encerrada entre las paredes de nuestra mente ordinaria. Pero cuando nos volvemos iluminados es como si el jarro se rompiera en 1000 pedazos.
El espacio de dentro se funde instantáneamente con el espacio de fuera. Se convierten en uno, y en ese mismo instante nos damos cuenta de que nunca fueron distintos ni independientes el uno del otro, siempre fueron lo mismo. Siguiente vídeo, final del capítulo 4.